Ahora que hemos leído, seguimos en el mismo espíritu, hermanos. Hemos leído toda esta evidencia donde hemos aprendido el lenguaje de nuestro Altísimo Dios y entendemos ahora que Dios se refiere a los árboles como personas y la única persona que puede traernos vida eterna es Cristo Jesús y no un árbol de la tierra. Podemos entender entonces que Jesús es el árbol de la vida manifestado finalmente a su debido tiempo. El árbol del otro lado, el árbol contrario, prefiguraba a una persona, un ser que estaba presente en el huerto, mientras que el árbol de la vida prefiguraba a una persona que vendría en el futuro. Entonces leemos Juan capítulo 6, verso 51, donde Jesús dice estas palabras. Recuerden la palabra comer, la palabra comer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, yo quiero comparar esto con el Génesis, para que vean el sentido, hermanos, porque el mismo Dios del Antiguo Testamento estaba presente en este templo humano, cuyo nombre es Jesucristo. Y Él dijo en Génesis capítulo 3, verso 22, de estas palabras: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ya había caído. Eso lo entenderemos después. Pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Escuche esas palabras. Y ahora leamos a Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Recuerden lo que dijo el Génesis: que coma y viva para siempre. No sea que coma y viva para siempre. Y ahora Jesús dice: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. No hay dos maneras de vivir para siempre. Es Jesús el árbol de la vida. Dice: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, 54, palabras que nadie entendía. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versos 56 y 57. El que come mi carne y bebe mi sangre. Comer, hay que comer. Él es el árbol de la vida. En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come
el que me come, él también vivirá por mí. Oh, tesoros de sabiduría inescrutables de Dios. Cuán hermosas son tus palabras, oh Dios amado. No hay semejante a nuestro Dios. Y Jesús, para ir llegando al final de la exposición del árbol de la vida, tiene que haber alguna manera más profunda de probar que Jesús es ese árbol y que Jesús se llamó a sí mismo árbol. Y antes de escuchar sus palabras perfectamente alineadas con lo que le estoy enseñando a usted, leamos Juan capítulo número 15, versículos 1 al 6. Mire lo que dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de sí mismo como una vid, que es un árbol del campo, un árbol frutal, y digo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Oiga esto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y les recogen y los echan en el fuego. Cómete la Biblia, cómete las palabras de tu Dios. Si permanecéis en mí, dice la palabra, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vemos a Jesucristo hablando de sí mismo como una vid. Y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 6. Evangelio de Juan, capítulo 14. Aquí lo tengo, hermanos. Verso número 6. Pero antes de leerlo, veamos lo que sucedió en Génesis. Capítulo 3, verso 24. Echó pues fuera al hombre
y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y oiga esto, y una espada, escúchelo, encendida, que se revolvía por todos lados, una espada para guardar el camino. En ninguna parte anterior a esta se habla de que había un camino hacia el árbol de la vida. Solo se dice que estaba en medio del huerto. Para guardar el camino del árbol de la vida. Y fue manifestado de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que vendría miles de años después, y digo las siguientes palabras. Dice la Escritura, Juan capítulo 14, verso número 6, Jesús le dijo que aquel camino era Él, porque dice, yo soy el camino. Hermanos, Jesús es la palabra manifestada en carne. Él no decía las cosas caprichosamente. Su vida y lo que decía, el fruto de sus labios, está conectado con las Escrituras enteras. Aquel camino hacia el árbol de la vida era Jesús. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Recuerdan la espada? ¿Qué es la espada? La espada encendida es la espada del Espíritu, porque estaba encendida. Era una espada de fuego que revolvía el Espíritu tomando forma de espada. Y sabemos que la espada es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Y dijo el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aquella espada representa la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. La verdad. Aquella espada también era Jesucristo, la verdad, la palabra y la vida, o sea, el árbol mismo. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie conoce a Dios, ni será capaz de conocerlo, si no es a través del árbol de la vida. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá vivir para siempre si no come de la carne y de la sangre de Jesús, si no come del árbol de la vida. Y llegó el momento que tenía que cumplirse, del cual ya hemos hablado, que para que la ley se cumpla, Jesús vino a cumplirla, para que se cumpla la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Y hablamos en aquel tiempo sangre por sangre, porque fue la sangre del hombre la que fue contaminada en el huerto. La sangre, especialmente lo que sucedió con Eva, se mezcló algo allí y la sangre se dañó.
se hizo híbrida y a través de ella, de esa sangre, la muerte pasó a todos los hombres. Así que les dije también que si hubiese sido un árbol físico, literal de la tierra, lo que había causado toda esta muerte que vemos en nuestros días, entonces Jesús tenía que proveer otro árbol para poder expiar y para poder cumplir esta ley, y tendría que ser árbol por árbol. Si fue un árbol de la tierra, había que crucificar un árbol de la tierra. Pero ahora que sabemos por la palabra que Jesús es el árbol de la vida manifestado en carne, y que es el único medio para obtener vida eterna, también queremos exaltar las leyes divinas, exaltar las palabras de la Biblia, porque Dios respeta su propio lenguaje, y quiero sellar esta prueba de que Jesús es el árbol de la vida, porque Jesús se llamó a sí mismo árbol en el momento preciso cuando tenía que ser dicho. Y que llegó el momento en la vida de Jesús cuando fue entregado en manos de pecadores, tenía que derramar su sangre para expiar el pecado de la humanidad. Si la sangre fue la pervertida, sangre pura tenía que ser derramada para cumplir la ley de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Sangre por sangre, pero Dios respeta su palabra, y Dios le dijo a Moisés que escribiera que habían 2 árboles en el huerto y que uno de ellos causaría la muerte, y le dijo al hombre: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios, que respeta su palabra, no hizo otra cosa que llevar al árbol de la vida a la cruz del Calvario, para que también de una manera figurada se cumpliera la misma palabra: ojo por ojo, vida por vida, mano por mano, herida por herida. Y si por un árbol figurativo que menciona Moisés en Génesis vino la muerte al mundo, tenía que mencionarse también la palabra árbol en el momento preciso. Y ahora entonces llegó la hora en que nuestro Señor fue entregado en manos de pecadores, escupido, golpeado, abofeteado, azotado, burlado, rechazado. Tomaron una corona de espinas y la enterraron en su cabeza. Oh, hermano. Y el pueblo escogió un ladrón, asesino, antes que escoger al dador de la vida. Y hicieron y dijeron:
crucifíquenle, crucifíquenle. Y le hicieron una cruz. Al árbol de la vida, para que la cargase. Ya golpeado, debilitado, con su rostro empapado en sangre por las espinas que penetraban su piel, con su espalda ardiente de los azotes inhumanos que recibió por mano de los gentiles, abatido, debilitado, pusieron una pesada cruz sobre su espalda, para que se cumpliese la Escritura, para que ni una jota ni una tilde de la ley pase hasta que todo se haya cumplido. Y comenzó Jesús a caminar. Y dice la Escritura que llegó un momento en que tuvieron que tomar a otro hombre, a un cierto Simón, para que le ayudase a cargar la cruz y la llevase tras Jesús. En Lucas capítulo 23, verso número 27, hermanos, así dijo el Señor: y le seguía gran multitud del pueblo de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Escuchen esto, hermano, en la palabra de Dios. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Haré que la sabiduría del mundo sea una locura. Y lo sabio de Dios es locura para con los hombres. Mas lo sabio de los hombres es locura para con Dios. Multitudes de mujeres vieron este espectáculo. Jesús empapado en sangre, debilitado y tropezando por el camino. Vio a estas mujeres que lloraban y lamentaban por él. Mujeres que lo habían seguido. Mujeres que lo amaban y lloraban al ver al Maestro, al misericordioso Jesús caminando rumbo a la muerte para cumplir las Escrituras. Pero Jesús, verso 28, vuelto hacia ellas, les dijo: escúchelo, escúchelo. Escuche la Escritura, hermano. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. Porque aquí vendrán días. Es que lo que estaba haciendo la humanidad era horrible, hermano. Estaban matando al justo. Habían rechazado lo más santo que había en este mundo. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Oh, Jerusalén iba a ser castigada por lo que estaba haciendo. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Y oigan la voz del árbol
Jesús dijo, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Ahí verá árbol verde, árbol por árbol. Dios respeta su propia palabra y revela sus propios misterios. Si Dios quiso que Moisés escribiera que había un árbol en el medio del huerto que daría vida eterna al hombre si comía de él, y lo hizo así para esconder este gran misterio de los ojos de los sabios, Dios respetó su propia palabra y Jesús dijo, si al árbol verde, oh, el árbol que permanece para siempre y que da vida eterna, hicieron estas cosas, ¿qué se espera del árbol seco? Oh, hermano amado, que estas palabras queden grabadas con cincel en tu corazón, que Jesús es el árbol de la vida manifestado y que aquel árbol del huerto del Edén lo prefiguraba y lo anunciaba, pero que no era el tiempo para que el hombre comiera de él. Y que ahora al escuchar estas palabras estamos comiendo de él. Y que al leer las Escrituras comemos como Ezequiel, Jeremías y Juan en el Apocalipsis comieron las palabras de Dios. Estamos comiendo de la carne y de la sangre de Jesús. Estamos comiendo del árbol de la vida. Y así pues se cumplió cuando llegó a la cumbre del Gólgota. Levantaron esa cruz con el árbol de la vida, el que él mismo dijo que era el árbol verde. Y la ley de Moisés no puede pasar. Jamás pasará la ley. Árbol por árbol, aún en la parte figurada esto se cumplió. No pudiera yo decirlo si Jesús no lo hubiese dicho de sí mismo, que Él era el árbol verde. ¿Qué hicieron con el árbol verde que da vida eterna? Lo clavaron en la cruz. No era un árbol de la tierra, es el árbol que viene de arriba. Entonces abramos nuestros ojos, abramos nuestros ojos. Si Jesús era el árbol de la vida, si aquel árbol de la vida en el huerto prefiguraba al que había de venir, entonces ¿quién era el otro árbol? Si el árbol de la vida apuntaba como brújula a una persona, entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal apuntaba a otra persona que estaba presente en ese momento, a una persona que tenía que hacer algo para que se manifestara el mal. Hermano, escúchelo bien. Si el árbol aquel de la vida representa a Jesucristo, lo prefigura, solo otra persona puede impartir sabiduría, porque si vamos a Génesis nuevamente, porque ya estamos terminando, amados hermanos, y leemos, esto lo vamos a ver en el próximo bloque, capítulo 3, versículo 6,
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y ya escuchamos lo que se habla de esto de comer, y que era agradable que a los ojos. Y dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero ¿qué clase de sabiduría? ¿Será que un árbol de la tierra, pregúnteselo, preguntas verdaderas, algún árbol que nazca de la tierra, del mundo vegetal, podría hacer que el hombre alcanzara algún tipo de sabiduría? Negativo, absolutamente negativo. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No la busques en colegios bíblicos, no la busques en cursos, ni en seminarios, ni en templos religiosos. Si tienes falta de sabiduría, Santiago dice por el Espíritu, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa es la sabiduría de lo alto. Pero aquel otro árbol, aquella otra persona que estaba presente y que tuvo una conversación con Eva, era representada por este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el fruto de ese árbol, las palabras de ese árbol, de esa persona, eran codiciables para alcanzar sabiduría. ¿Pero qué sabiduría era esa? Santiago capítulo número 3, versos del 13 al 18. Dice la palabra, santo Dios, capítulo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus buenas obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, este es el fruto, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso número 15. Porque esta sabiduría, la que estaba en el otro árbol, en la otra persona que sí estaba presente en el huerto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, grábeselo bien, sino terrenal. Amén. Proviene de la tierra. Toda bestia del campo fue hecha de la tierra. Terrenal, número 1. Número 2, animal. ¿Qué era la serpiente? Un animal. ¿Y quién la inspiró? Satanás, el diablo. Esta sabiduría que podía obtenerse, que Eva pudo ver que era codiciable para alcanzar esta sabiduría, era terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que recibes cuando le pides a Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia, y escuche, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bendito sea nuestro Dios para siempre, Señor. Esa sabiduría que iba a obtener la raza humana y que se ha regado por los siglos y que se ha aumentado en gran manera, era un conocimiento, una sabiduría mezclada que tendría una parte beneficiosa y al mismo tiempo una parte destructiva. Parte bueno y parte malo, conocimiento del bien y del mal, conocimiento intelectual y humano, conocimiento animal. Queremos probar o solamente mencionar que el diablo estuvo presente allí, el enemigo de Dios estuvo presente allí. Y el diablo usó un instrumento que había en el huerto para introducir la muerte en el mundo. Y ese instrumento era la serpiente, el animal más astuto e inteligente de todos los que Dios había creado en la tierra. La clase más elevada de animal. Vamos a hablar en el próximo mensaje ya y vamos a abrir la segunda puerta. Pero les adelanto, el diablo, y les voy a mostrar de qué manera lo hizo, inspiró a la serpiente, quien no se acercó, escuche, a Adán, que era el Hijo de Dios, sino a Eva. Fue a Eva a quien la serpiente se acercó para desmentir la palabra de Dios. Y quiero darles una clave, que la palabra la serpiente suena como muy femenina, porque en español es un término femenino, y no sé en inglés si también sea femenino, pero en el hebreo se traduce la palabra hebrea Nakhash, es un término masculino que nosotros traducimos la serpiente. Debería traducirse el serpiente, para que sea específicamente. Era un término masculino porque este animal era un macho, no era una hembra, era un macho. Entonces, finalmente, para terminar, háganse las siguientes preguntas. Te lo repito. Satanás tentó a Jesucristo, el Hijo de Dios, después que fue bautizado. Él tenía derecho de hacer esto, como tenía derecho de tentar al hombre al principio. Entonces Satanás tentó a Jesús, que es figura de Adán. Adán, dice, es figura del que había de venir, también Adán tiene que ver. Pero ¿por qué este animal no se acercó a el hombre? Piénselo, ¿por qué se acercó a Eva y no a Adán, quien había recibido el mandamiento de Dios? Escúchelo, el mandamiento que Dios le dio a Adán de no comer del fruto de ese otro árbol, que no, ya sabemos que no es un árbol del campo, lo recibió Adán antes que recibiese a Eva, su mujer. Y como Adán era profeta, fue por medio de Adán que Eva recibió el mandamiento transmitido, la prohibición de comer de ese árbol. Así que Eva no estaba presente cuando la palabra le fue dada a Adán. Eva todavía estaba en Adán. Y después que Dios creó a Eva, entonces
más adelante, esta serpiente se acercó, fue a Eva. Ahora, para que ustedes vean cómo la sabiduría del mundo ha sido convertida en locura, quiero que alguien me pruebe con la ciencia, de cualquier manera científica, que alguien me pruebe lo que está escrito en la Biblia y lo que han enseñado los falsos maestros por siglos, que no han podido recibir la palabra de Dios. Dice la palabra, el bloque próximo vamos a hablar de esto, pero la serpiente era astuta, era un macho, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces, científico, teólogo, que dice que es una culebra la que habló con Adán. Cualquiera que me escuche, busque en el internet, busque en la ciencia, o búsqueme en la Biblia, que alguna prueba de que las culebras hablan, ¿ok? Y que pueden conversar con una persona, con un humano, en este caso con una mujer. ¡Que me lo prueben! Y entonces yo agarraré y dejaré de leer esta Biblia para siempre. Hay dos maneras de probar que los animales pueden hablar. Una se encuentra en el pasaje de Balaam, cuando iba rumbo a maldecir a los hijos de Dios, a los pueblos de Dios, y el ángel de Jehová, el mismo Dios, se le apareció para matarlo. Y el animal que lo llevaba lo protegió 3 veces. Y enojado el profeta, lleno de locura, azotó al animal hasta que en un momento, escrito está, Jehová abrió la boca del asna de Balaam. Y ésta le dijo: ¿por qué me golpeas? Solamente una escritura en la Biblia nos habla de que un animal habló con voz de hombre, como dice Judas, léalo allá en la epístola de Judas, para refrenar la locura de este profeta. Este animal podía ver al ángel de Jehová, pero este profeta caído, hijo del diablo, no tenía ojos para ver al ángel de Jehová. Y dice la Biblia específicamente que Jehová abrió la boca del asna de Balaam. O sea que Dios le dio la capacidad al animal para que hablara y tuviera una conversación con Balaam. Y esto prueba que cuando Dios hizo la creación, Él bien pudo crear un animal que tuviese la capacidad de hablar. Por eso no dice en ninguna parte de la Escritura que Jehová abrió la boca de la serpiente para que ésta pudiera hablar. Ella simplemente tenía esa capacidad. Entonces, si esa era una culebrita o una víbora, pruébeme con la ciencia, pruébeme con la Biblia, que las serpientes, las culebras del campo pueden hablar y expresarse. Y yo les puedo probar de la segunda manera, como les dije, de que Dios en su creación, para demostrarnos que es capaz de que un animal pueda hablar, creó a los loros, a las cacatúas, a las urracas, que algunas de sus razas pueden hasta diferenciar objetos y pronunciar y hablar como hombres, unas aves. Y con eso nos escribe unas maravillas gloriosas que vienen en el futuro y que me va a tocar enseñarles.
Con esto vemos uno de los poderes del siglo venidero, una de las cosas que proceden de lo alto. Entendemos por esta creación, esta ave, imagínense, un pájaro. Ustedes saben muy bien que los loros pueden repetir las palabras que los hombres enseñan, y hay ciertas razas de cacatúas en África que pueden buscarlo en los videos, pueden reconocer objetos y llamarlos por su nombre, repetir y hablar hasta 200 palabras por allá, no sé. Y ese animal Dios lo creó con esa capacidad. Entonces vemos cómo ha enloquecido Dios a los teólogos y a las religiones y a los estudiosos que le enseñan a la gente que las culebras pueden hablar, y que era una culebra la que estaba hablando con Eva, y que el árbol del conocimiento era un árbol que si comía del fruto iba a morir, que el árbol era un árbol literal. No, si el árbol de la vida, como buena brújula, y como te he probado con la Escritura, apunta a la venida de una persona que daría vida eterna al mundo, también el otro árbol apunta a una persona que tenía que estar presente en ese momento, la cual trajo la muerte, no la vida. Y por el fruto se conoce el árbol. Entonces, otra pregunta. Hágase la pregunta, para que ustedes vean cómo la gente se ha vuelto loca. Pregúntense, ¿cómo fue que la serpiente supo? Para que ustedes vean que Satanás estaba envuelto en el asunto. Solo que Satanás no podía traer un hijo como lo hizo Dios por creación, porque Satanás puede hacer prácticamente todo, pero él no es un creador, él es una creación. Solo Dios es creador. Entonces Satanás estaba allí. Entonces, ¿cómo fue que la serpiente supo el mandamiento dado a Adán antes que Eva fuese formada y sacada del costado de Adán? Pregúnteselo, hermano, hágase la pregunta, para que salgamos de todas estas fantasías y fábulas que nos han enseñado de que nacimos. Y en el próximo mensaje ustedes verán cómo todo se junta y vemos toda la barbarie, lo que sucedió allí, y ustedes se darán cuenta que ahora sí tiene sentido el pecado original, y que el fruto de todo eso y el producto de todo eso es toda la violencia y la muerte y toda la corrupción y la mentira que vemos en el mundo. Entonces, ¿cómo fue que la serpiente supo el mandamiento? Si Dios le habló a Adán y le dijo, no comas del árbol, entonces ¿cómo que la serpiente ya sabía? Y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Sabía el mandamiento, así como Satanás se sabe las Escrituras, porque se las citó a Jesús para decirle que se jondeara y se tirara desde el pináculo del templo, y dijo, escrito está, su sangre le mandará cerca de ti para que no tropieces tu pie en piedra, y en sus manos te sostendrá. Es que el diablo se sabe las Escrituras, y la serpiente sabía el mandamiento que había sido dado. No fue Adán que le enseñó eso a la serpiente, ni fue Eva, mucho menos. Satanás es el que sabía. Porque cuando Dios abre su boca para dar un mandamiento, Satanás lo escucha y trata de perjudicar, torcer el mandamiento y pervertirlo. Así que háganse la pregunta, ¿cómo fue que la serpiente supo el mandamiento? ¿Cómo es que la serpiente pudo hablar? ¿Cómo es que las culebras hablan? ¡Pruébeme a alguien en el mundo entero que las culebras hablan! Y yo les pruebo por la Escritura que Dios hizo un milagro con el asna de Balaam, y que Dios creó un pájaro capaz de hablar. Pero sigue siendo un animal. Sigue siendo un animal. Y a ese pájaro Dios le ha dado la capacidad de hablar casi como una persona. Entonces Jesús, sabiduría y poder de Dios, y Pablo
el ángel de la iglesia de Éfeso, el hombre que Dios escogió para traer todas estas maravillas a nuestra vida, sabían perfectamente estas cosas. Pablo lo sabía todo, pero en las epístolas, que son solamente cartas, no profundizó en estas cosas. Pero les aseguro que él le enseñó en persona a todas las iglesias todo esto. Créanlo que sí. Y por eso, hermanos amados, vemos ya al final de nuestra enseñanza, estamos listos ya para el próximo bloque, donde ya va a ser muchísimo más fácil entender lo que pasó ahí, porque ya se lo he dicho todo. Y ustedes lo que tienen que hacer es poner todos los ingredientes en la sopa, ¿no?, para que pueda ser bebida, pueda ser tomada. Concluimos pues que los dos árboles, aparte de aquellos que habían nacido de la tierra, buenos para comer, esos dos árboles prefiguraban a dos seres, a dos personas, uno presente y el otro por venir. Y ya hablamos que el método de reproducción de los hombres, por el cual se reproducen, es igual al método que los animales utilizan para reproducirse. Ya ustedes saben eso. Y que cuando Dios trajo a su Hijo, lo trajo por creación en el vientre de una mujer. Eso lo vamos a ver después. Qué lindo esto de María y José también. Uno estaba presente, uno de esos dos personas, y el otro estaba por venir. Porque así tenía que ser. Ese era el orden establecido por Dios. Y vamos a ver, con la autoridad del Espíritu Santo y la palabra de Dios, cómo primero tenía que venir lo animal, lo pervertido, lo pecador, para después venir Dios a manifestarse, como ya le enseñamos, todos sus atributos de Salvador y Redentor y todas estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 15, capítulo 15, verso 44, o mejor dicho, desde el 42 en adelante, del 42 al 46, y dice la palabra: así también es la resurrección de los muertos. Escuche esto: se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción; se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad. Y esto de sembrar, otra vez los árboles, ¿verdad? Las semillas. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y aquí está la palabra, escúchelo: se siembra cuerpo animal. El cuerpo que tenemos es un cuerpo animal, se reproduce de forma animal. Y los hombres que no conocen a Dios, como ustedes muy bien saben, hombres y mujeres, se comportan muchas veces como animales, y a veces vemos que hay animales que dan mejores frutos que ellos mismos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y aquí vamos al huerto del Edén, ¿ok? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre alma viviente, y el postrer Adán. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, que es Jesucristo, el árbol de la vida, espíritu vivificante. Pero no podía estar Jesucristo presente allí porque era en un futuro que había de venir.
Por eso dice el verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Primero había que comer de ese fruto. Por eso Dios le mandó a Dios sobre ese fruto, y sobre ese fruto de ese árbol, sobre esa persona, le dijo que no probara de lo que esa persona es, que no comiera las palabras de esa persona, así como hemos visto que las palabras de Dios se comen. Así que lo espiritual, o sea, el Cristo no podía ser primero. Dice, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Igual hizo con los animales, como la serpiente fue creada del polvo de la tierra, pero no conforme a la imagen de Dios, porque era un animal completamente. El primer hombre es de la tierra, verso 47, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, verso 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, el verso 46 es donde quiero hacer énfasis. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. La reproducción animal que produce cuerpos a pecadores, de hombres pecadores, tenía que venir primero. Y luego la reproducción espiritual que produce hijos de Dios, cuando Jesucristo vino a manifestar al árbol de la vida. Y concluimos con 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 14, y terminamos este bloque. Y voy a leer la versión antigua. Versión antigua, capítulo 2, 1 Corintios, verso 14, donde la versión de 1960 traduce hombre natural. Pero aquí dice la Biblia mía, la versión vieja, mas el hombre animal, ¿ven? El hombre espiritual, el que se ha arrepentido y bautizado en el nombre de Jesucristo y ha recibido el Espíritu Santo, es un hijo de Dios adoptado y puede entender estas cosas. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, como muchos dirán que estoy hablando locuras, y no las puede entender. Por eso Jesús dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque se han de examinar espiritualmente. Con esto termino este bloque. El hombre animal no percibe estas cosas, que son inspiración del Espíritu de Dios, porque les son locura. Mas sin embargo no se dan cuenta que son ellos los que están locos, cuando a raíz de la ciencia y lo que han descubierto, y desechando la sabiduría de lo alto que está en la palabra, han sacado la conclusión de que el hombre humano, el ser humano, proviene de los monos. Solo en una cosa tienen razón, que los hombres nacidos de hombre y mujer de sexo vivimos como animales, perecemos como animales y tenemos sensaciones. Así que, hermanos, ¿están listos ya
para recibir el siguiente bloque. Que Dios me lo bendiga. Ya saben, seguiremos adelante y aquí terminamos con esto. Y háganse todas las preguntas que les he puesto para que se hagan y entenderán el próximo mensaje, el próximo bloque. Dios me lo bendiga grandemente.